¿Cómo están? Muy buenas noches. Cuéntenme, por favor, cómo van con los temas que hemos hablado hasta el día de hoy. ¿Han practicado alguito? ¿Les quedó sonando algo? Los voy leyendo en el chat. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es súper chévere. Mm, 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 mm. Me cuentan por si están viendo mi pantalla. En el quiero que poco. Perfecto. Entonces, para quienes no la habían escuchado, es una nueva creencia para que empecemos a trabajar, a desglosar, a entrar entonces con este super módulo, el módulo 5. Imagínense, ya vamos casi en más de la mitad. Empatía y comunicación emocional. ¿Qué vamos a hablar en este primer tema? De escucha activa y lenguaje no verbal. Antes de empezar a desarrollarlo, recordemos algo súper importante, y es todo lo que estamos aprendiendo y viendo el día de hoy va mucho más profundo que solamente una definición o una estructura de un tecnicismo en los temas que vamos a hablar. Aquí lo que queremos es que empieces a comprenderlo y a llevarlo a la práctica en todas las áreas de tu vida. ¿Listo? Entonces, la escucha activa es más que oír palabras. Desde muchos ámbitos educativos y profesionales hemos aprendido y hemos estructurado una creencia en donde cuando hablamos de comunicación, de una pensamos es en el oído, ¿cierto? Y hoy la invitación es a que empecemos a transformar este concepto para que lo hagamos mucho más grande y de esta forma podamos tener claridad que cuando estamos escuchando tenemos que vincular todos nuestros sentidos. Entonces hay que entender que no es solo oír, es comprender con atención plena. Y esto les va a servir muchísimo, no solo en sus temas profesionales, sino también para su vida personal. Primero que hay que tener claro, porque esto tiene unos requerimientos, hay que tener presencia total sin distracciones. Y esto es bien complejo para la mayoría. ¿Por qué bien complejo? Porque enfocamos nuestra atención en muchas cosas a la par que estamos escuchando. Entonces, está bien entender que hay personas que pueden hacer varias funciones a la vez. Entonces, puedo estar hablando con ustedes, puedo estar preparando un café, puedo estar organizando el celular, puedo correr el libro, pero ¿hasta qué punto estoy conectado en presencia con la comunicación, con lo que el otro me está diciendo? Por eso es tan importante la presencia. Y la mejor forma de empezar a trabajar sobre la presencia, indiscutibles ejercicios de presencia, empecemos a hacer los que hemos venido hablando hace unos días, tomarte el café o la aromática o el mate o el agua o el jugo de naranja en conexión con esa actividad, meditar, orar, respirar, tratar de tener momentos en presencia total sin distracción. Cuando Claudia nos decía sin celular, es uno de los ejemplos más puntuales de los que incluso hablaremos el día de hoy, porque creemos que estamos muy presentes y no nos damos cuenta que nuestra mente está a mil en otra cantidad de pensamiento, a esa historia que yo le estaba contando a Poli. Miren lo importante de eso. Entonces, si esa historia me la acaban de contar y yo empiezo a suponer, digo, ah, claro, como ella iba con el celular en la mano, fijo, se cayó. Miren, ahí supuse, incluí algo desde mi juicio, no desde el juicio de la persona que lo estaba contando. Por eso es importante parafrasear. El parafrasear viene
Nati, ¿cómo así? Entonces estaba lloviendo muy duro. Estoy devolviendo palabras de las mismas que utilizó la persona, de las mismas que exactamente utilizó. Cuando yo te las cambio, puedo completamente dañar el sentido de lo que estábamos hablando y allí se empieza a fracturar la comunicación. Esa parte es muy importante y miren, podemos decir, ah, pero pues es obvio, es simple. No, muchas veces no nos damos cuenta que al cambiar el sentido de una palabra, estamos desvinculando por completo lo que se pretende comunicar. Entonces, al parafrasear, estamos conectando profundamente con el discurso del otro, asumiéndolo como propio sin suponer. ¿Listo? ¿Cómo les va con esa palabra suponer? ¿Qué tanto suponen al día? De 1 a 10, ¿cuánto suponen al día? 9, 4, 8, 5, 4, 8, altico. Estamos suponiendo altico. 2, por ahí vi un 2, otro 2, 8. Muy bien. Entonces, María Angélica, si suponemos al 1000, entonces vamos a empezar a preguntar. Por eso les pregunté que en esa escala de 1 a 10, ¿cuánto suponemos? Porque las suposiciones vienen cargadas de nuestros juicios de valor, de nuestras heridas, y por eso elevamos un nuevo concepto. Cuando yo observo esa realidad, puedo decirte, ven, María Angélica, si me estás poniendo cuidado mientras te digo que me caía un hueco mientras estaba lloviendo. Ahí dejo de asumir y te pregunto directamente. Momentos y conexiones en donde nosotros mismos entendamos que muchas veces somos dummy. Y al ser dummy, ¿cómo empiezo a salirme de ese maniquí, digámoslo más bien para que todos me comprendan el ejemplo? Y ese maniquí puede ser era y ahora soy. ¿Cómo me salgo de ese estático, de ser un mueble en la casa y de convertirme de una forma más presente y consciente para una comunicación completamente diferente? Literal, en el ejemplo que les he puesto todos estos días, a la suegra, al suegro o a cualquiera que les caiga mal. No, pilas. Si ella tiene una comunicación desde lo que quiero que pase, en una conversación tranquila se lo manifiesta y luego pasa. Miren la importancia. La cara de juicios prácticos de buscador de señales. Entonces, miren, aquí el objetivo es aumentar la conciencia sobre el lenguaje no verbal. ¿Cómo funciona? Se puede hacer en parejas. Tú te vinculas con otra persona, tu hijo, tu pareja, con quien estés. En cuanto estés con esa persona, tú le vas a contar una historia real. Le cuentas una historia real con pelos y señales, con todo. Y quien la está escuchando debe anotar 3 señales no verbales que observó de esa persona cuando se lo estaba contando. Y ahí es en todo. Es decir, ay, como que sí, miren, ahí hago el clic frente a eso que está sucediendo. ¿Sí ven la importancia de este ejercicio? Porque cuando yo le cuento al otro y le comento esas señales en su cuerpo que yo vi, permito que el otro haga consciente cosas que no veía, 1, y 2, las puedo hacer incluso yo, porque de alguna manera voy a estar más conectado con eso que se está viviendo. ¿Ven? Este ejercicio, ¿por qué es tan chévere? Porque te da la oportunidad de contarle al otro para que él también te cuente lo que a otros 2 minuticos. Hacemos este tema 2, porque o si no, no vamos a alcanzar a terminar el tema de hoy. Listo, entonces se me perdió Lenis. ¿Qué se me hizo para reactivar el micrófono? Buenas noches, ¿cómo está, profe? Gracias. Cuéntanos, por favor. Hay una forma que tengo yo que practico y la pongo siempre como ejemplo a los muchachos, ¿no? ¿Sí? ¿De qué manera? En el celular hay unos emojis que los tomo mucho en práctica y lo he llevado a la vida cotidiana porque ya hice en algún momento en un taller lo hice, que llegas tú y dices buenos días, y usted como lo hizo siempre, lo hace aquí, buenas noches, ¿cómo están?
Y la respuesta de cómo están, de la pregunta de cómo están, la respuesta es siempre bien. Y la respuesta es con el gesto que la cara cerrada, la boca cerrada, más bien es bien. Ah, bien, estoy bien. Pero si tu respuesta a las 7 de la mañana es excelente, cambia el gesto nada más en la boca. Abres la boca y ya transmites una sonrisa sin querer, porque el que está del lado de frente no lo va a entender, porque está aprendiendo. Eso le comparto yo a mi equipo de trabajo siempre y se lo he puesto en práctica y ellos a veces lo hago adrede de que me preguntan, ¿cómo está jefe? Yo le digo, bien. Jefe, ¿cómo que bien? Bien. Usted no dice que diga excelente. Ah, pero te lo recordaste y lo tienes presente. Porque es para enseñarle a ellos, porque es que siempre, no sé, aquí hay una empresa en Venezuela, en Colombia la hay, que Farmatodo, siempre pongo este ejemplo. Farmatodo le pone un espejo al cajero al frente de la computadora, que antes que vea al cliente se vea él. O sea, los gestos nos enseñan mucho de cómo atender a la gente. Y esto Tal cual. va de lo personal a lo profesional. Y Ujú. siento que es una práctica muy positiva de que nuestros equipos de trabajo, nuestra familia, que tú llegues a la casa, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Bien. Ese bien como que sin ánimo. Y si tú dices excelente, ¿qué hiciste hoy? Ujú. Para poder decir porque excelente. Porque siempre tiene que haber una parte, una respuesta positiva a pesar de la situación que hayas tenido todo el día. O sea, Total. siento que esto desde que lo comenzaste a decir, me llegó con esos dos emojis, se lo puse a prueba a una persona en la empresa hace 2 días, que es una mesonera. Y yo le digo, mami, ¿cómo harías tú para delante de un cliente ponerle esta cara y esta cara? Dime cómo Ujú. me respondería. Bien, y le dije excelente y cambió el semblante y se empiezan a reír. Ujú. O sea, es la actitud que tomas nada más por cambiar una palabra. Y es Tal casi cual. lo mismo, ¿no? Tal cual. Y Ujú. esto pasa de esa manera. O sea, ¿cómo llegas tú? Y usted lo dijo. Llego, abro la puerta y tengo que cerrar la puerta. Y al llegar, ¿qué hago? O llego Ujú. peleando o llego conversando diciendo cómo me fue. Totalmente. Muchísimas gracias, tal cual, Lenis. Incluso, mira que ahí esto es muy colombiano. No sé si de pronto en México o en Venezuela también lo aplican o en Argentina. Cuando aquí en Colombia alguien, mira, te entrego, mío le pague, mío le pague, mío le pague. Y la gente ni siquiera hace consciente, o sea, están endeudando a Dios enormemente. Empecemos por ahí. Pero ni siquiera lo ven que se vuelve una muletilla. Hola, ¿cómo Total. estás? Muy bien, ¿y tú? Y uno, bien, gracias. Y tú, hola, muy bien. O sea, parecemos contestadoras call center porque no somos conscientes de si te estoy preguntando, hola, ¿cómo estás? Pues entonces responde y continuamos. Incluso muchas veces a mí me ha pasado que cuando me preguntan cómo estás, yo respondo y digo gracias por preguntar. La gente es como, ay, ¿por qué es tan automático en su inicio de comunicación que nos desconectamos totalmente con el poder que tiene el preguntar hola, ¿cómo estás? Porque incluso puede que yo no esté teniendo un buen día y te puedo decir, ¿sabes qué? Mi día ha sido horrible, pero gracias por preguntarme. Ya, ahí me conecté y hasta me dio felicidad porque me preguntaste. O sea, ¿te importó cómo está mi día? Eso es importante. Muchas gracias, Lenis. María Angélica, cuéntanos. Sí, pues eso, Oh, reactivar, sí. hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por este espacio de nuevo. A raíz de lo que dijo Lenis, acá en Argentina tenemos un lunfardo que cuando alguien también responde, hola, ¿cómo estás? Bien, y se nota que no está bien, es muy común decir, bueno, decíselo a tu cara, como para que poner un poquito de Wow, onda para que te creamos. está Es, buenísimo.
es muy común, bueno, decíselo a tu cara. Me hizo acordar Lenis cuando contó esto recién. No, lo que yo Espectacular. quería contar es que, hablando de la corporalidad, del lenguaje corporal, cuando yo empecé la formación en coaching ontológico y liderazgo ontológico, no estábamos en pandemia, pero cuando estábamos terminándola, sí, ya estábamos en pandemia. Entonces las clases, que fueron las del último año, fueron virtuales. Y notamos una gran diferencia, porque no es lo mismo, los primeros años de la formación son muy introspectivos, entonces hay mucho llanto, hay abrazos, es muy interesante la primera parte de la formación, por lo menos acá en Argentina. Cuando se viene la pandemia, tenemos que conectarnos virtualmente y fue un bajón porque no estaba bueno, o sea, toda esa parte de la corporalidad se perdía de ver. Cuando llegó el momento de hacer la tesina, para recibirnos, después de haber aprobado todas las conversaciones frente a la directora académica y demás, tuvimos que elegir un lugar para liderar y tenía que ser un equipo de trabajo. Sí o sí tenía que ser un equipo de trabajo. Estábamos con barbijo, estábamos muy limitados, los encuentros con personas eran de contadas personas, con distancias, bueno, como fue la pandemia, entiendo que allá fue de la misma manera. Creo que cada país tomó sus precauciones, pero era 1 metro de distancia, barbijo, alcohol. Entonces yo dije, yo tengo que ver al equipo de trabajo que voy a coachar, porque si no, no me va a servir. Y yo quiero que me sirva. Entonces elegí una canera. Acá las caneras son refugios transitorios que dependen de la gestión municipal de cada ciudad. En San Luis, cada ciudad tiene una canera. Es un lugar en donde un perrito atropellado va al refugio, un perrito que se encuentra en la calle que tiene un problema de salud, que tiene sarna, va al refugio transitorio. Hay castraciones gratuitas, atienden caballos, atienden un montón de animales. Entonces, como es todo muy al aire libre, yo dije, es ahí el lugar, porque vamos a poder estar sin barbijo, porque al aire libre no se exigía el uso de barbijo, tampoco se exigía el uso de alcohol. Yo voy a poder llevar mis filminas, voy a llevar globos y todo lo que yo quería usar para que el equipo de trabajo fuera coacheado y que les sirviera a ellos también para verse corporalmente y que me sirviera a mí también, para ver la respuesta de ellos, no solamente lo que me decían, sino cómo se ponían ante ciertos ejercicios. Y fue espectacular, fue un desafío, porque era un refugio, era pasto, era tierra, era viento, o sea, no era un lugar muy cómodo para trabajar, pero los pude ver cuando por ahí se ponían nerviosos y se levantaban o habían discusiones entre el equipo de trabajo y se miraban de una manera o se corrían de lugar, se cambiaban de lugar para no estar cerca, porque en los refugios transitorios se trabaja con la vida y con la muerte permanentemente, porque así como rescatan animales y después les dan tránsito, hay animales que no sobreviven. Caballos, por ejemplo, que los usan para sacar arena del río y la pala, en vez de ir a la arena, va al vaso del caballo. Entonces es muy cruel, se ve mucha tristeza en los refugios transitorios. Entonces ellos también sufren mucho eso. Y eso es lo que yo quería ver, porque para mí la corporalidad habla muchísimo. Es muy interesante la corporalidad. Y realmente me salió redondo. Eso quería compartir. Me salió redondo porque no había otra. O sea, eran muy pocas las opciones. Estábamos muy restringidos. Entonces yo dije, en un lugar abierto, sí, bueno, no va a ser muy cómodo. Nos sentaremos en el pasto, caminaremos, ya veré qué herramientas uso, los pude grabar, y fue todo como mucho más natural que estando en un living, con el barbijo, con miedo, porque había mucho temor a los contagios, mucha muerte. Y elegir ese lugar fue para mí muy enriquecedor, por Qué lindo. justamente la corporalidad. Me encantó.
Me sirvió Muchísimas mucho. gracias. Muchísimas gracias porque tal cual, mira que incluso cuando leemos la corporalidad en el otro, nos llenamos de amor nosotros también. Entonces esa Sí, parte es muy importante. Miren, uno de los tips buenísimos que funcionan mucho antes de que sigamos con este segundo tema, y María Angélica, muchas gracias por ese compartir, y a Lenis también, a es vos. pausar 30 segundos. 30 segundos es nada. O sea, me demoro más en decir pausar 30 segundos que realmente hacerlo. Te vas a ir de tu casa, por más cogido el día que estés en la mañana o en la tarde, despídete de la persona con que vivas, míralo a los ojos, 30 segundos, y le dices, donde esté tu mente en este momento, no importa, mirémonos 30 segundos. Y ya, a tus hijos, a tu pareja, a quien sea, hagan el ejercicio. Ahí van a estar en presencia. ¿De qué? De los ojos que te enamoraron, de los ojos que amas, de cualquier momento que te va a nutrir previo a salir. Es una conexión totalmente de cercanía emocional, de presencia, y te va a nutrir para salir en el día. 30 segundos, se van a dar cuenta. Si tienen Qué por ahí, lindo. Siri, 30 segundos cuenta regresiva para que al principio que sea difícil los 30 segundos, y van a ver el cambio en ustedes. Incluso la vez siguiente le van a decir a la esposa, al esposo, venga, venga, ¿para dónde va? A los 30 segundos. Y se Sí. van, exacto, venga, venga para acá, porque se van a dar cuenta que ahí van a afianzar los lazos, las parejas se dejan de mirar. Después de un tiempo es, a ver, ahí está el desayuno, ahí le dejé este café. No, no, mira tu café, 30 segundos, míralo. Te estoy mirando, estoy contigo. A veces esto es algo muy para las mujeres que están en la sala. Los hombres son de silencio, las mujeres son de comunicación. Y aquí les voy a dar un rasgo morfológico de esto, porque sucede. El hombre salía a cazar. Vayamos a hace muchos años. ¿Cómo se casa? En silencio. El hombre no podía irse con los otros 5 hombres que se iban a casar. Ay, ve, y mira qué bacano. No, llegaba el dientes de sable, el tigre, cual fuera, y se los comía. Ellos tenían que estar en silencio. En cambio, la mujer salía a recolectar bayas y frutos con otras mujeres. Por eso hablaban. Ay, mire, aquí hay otra. Y me estiro, y mira, te entrego esta. Venga, cambiemos. Dame tú de esas, yo te doy de estas. Por eso las mujeres son de hablar. Cuando entendemos un rasgo morfológico tan marcado en nuestra evolución, dejamos como mujeres decir, pero hábleme, pero ¿por qué no me hablas? ¿Pero por qué no dices? Y el hombre deja de decir, quédate callada, por favor. No, entendemos cómo está nuestro ADN, cómo hemos evolucionado, y le podemos decir al otro, aprendo de tu silencio y tú aprendes de mi parlanchinería, y nos sumamos los dos. No sé si este tip le sirva, porque es una Sí. forma constante de conectarte con el otro. Evangelina, yo soy team de tu abuela, yo también le hablo a las plantas, tal cual. Lenis también le habla a las plantas, muy bien, aquí somos team bambú, team plantas, y no me acuerdo el otro team que habíamos hecho. Bueno, entonces, vamos a continuar con este tema porque ya era la hora. Hagamos una cosa, 5 minuticos de receso. Por favor, párense, se estiran, van y toman agüita, estiran los pies, caminan, van y le dan un pico a ese familiar que tengan en la casa. Ah, sí, Timo Oveja Negra, me encanta. Para mí es el mejor bicho raro. Y nos vemos en un segundito. ¿Listo? ¿Les parece? Para que sigamos con estos temas que son bien carnudos y que pueden sumar un montón en lo que estamos hablando. En 5 minuticos nos vemos.
¿Habían escuchado sobre este concepto de la comunicación no violenta? No, sí, no. Bueno, resulta, para que vayamos retomando, este concepto de comunicación no violenta a mí me encanta porque este psicólogo hace ya bastanticos años decidió sacar este concepto de desde un enfoque en donde se expresan las necesidades sin atacar ni defenderse. Y me encanta es porque la mayoría de las veces las personas nos comunicamos desde ese o me defiendo o te ataco, una de las dos, pero no desde una comunicación simple, tranquila, así como está esa mano ahí en la presentación. Entonces, vamos a hablar de esta comunicación no violenta, CNV, que se basa en cuatro pasos. El primero es una observación sin juicio, el segundo es un sentimiento identificado, el tercero es la necesidad detrás del sentimiento y el cuatro es la petición clara y completa. ¿Recuerdan el mantra que les dije hace un rato? ¿Qué quiero que pase? Ujú, escuchan para responder y no para entender. Exactamente. Entonces, desde eso nos salimos totalmente del tema de la comunicación que venimos hablando. Entonces, vamos aquí, vamos a pasar la diapositiva, van a decir, no, esperen que estoy copiando, ¿cierto? Pero pues no, aquí les traigo una diapositiva más cargada, pero van a ver toda la información que tiene esta. Entonces, miren, estos cuatro pasos de los que habla este creador de esta forma de comunicación no violenta, cuando hablamos de observación sin juicio, significa describir lo que ocurre, escuchen bien, sin añadir interpretaciones, críticas o etiquetas. ¿Ven? Ahí el tema del juicio es brutal, porque normalmente escuchamos desde el juicio, hablamos desde el juicio. ¿Ven? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si mezclamos observaciones con juicios, la otra persona se pone a la defensiva. Miren lo importante. Entonces, el ejemplo más simple, eres un desconsiderado, no lavas los platos, no sacas la basura. ¿Ven? Pero si por el contrario digo, hoy llegaste 20 minutos después de la hora que acordamos, estoy trayéndote a colación lo que sucedió, pero no te estoy enjuiciando. Incluso al reglón seguido de esa expresión podría preguntarle, ¿estás bien? ¿Te sucedió algo? Y te garantizo que a la persona hasta te podría decir, ¿sabes qué? Se me pegaron las cobijas, perdón. Pero va a ser tranquila su comunicación, no a la defensiva porque tú no empezaste a la defensiva. Miren la importancia. El segundo paso, sentimiento identificado. ¿Y esto qué significa? Es nombrar la emoción real que sentimos en lugar de acusar o generalizar. Habitualmente somos buenísimos para acusar, para... No, cambiémoslo. Cambiemos por favor. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las personas pueden conectar con tus emociones, pero se cierran ante las acusaciones. ¿Ven? Era el ejemplo tal cual que les ponía hace un rato cuando el esposo le cuenta a su esposa sobre su compañera de trabajo y habla naturalmente y tranquilamente y ella de una sube los guantes y en vez de escuchar desde la tranquilidad hace que él se cierre y no vuelva a exteriorizar sus emociones ni a compartirlo. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo en esto? Me haces enojar. Eso es un sentimiento identificado, pero es erróneo. ¿Cuál sería el positivo? Me siento frustrado porque esperaba que llegaras a tiempo. Te estoy contando lo que sucedió en mí. Pero si de una te estoy mandando los proyectiles y los disparos y la pelea, pues esto va a crecer más la pelea. ¿Ven?
Esta es la importancia del sentimiento identificado. El tercer elemento importante es la necesidad detrás del sentimiento. Y aquí cuando hablamos de esto es reconocer qué valor, expectativa o necesidad personal está insatisfecha. Porque si está insatisfecha puedo trabajar sobre eso. ¿Ven? Es súper importante tener claridad sobre esto. ¿Por qué es importante? Porque si no lo conozco, no soy consciente de eso. ¿Ven? Entonces necesito sentir que puedo confiar en los acuerdos que hacemos. Te estoy manifestando lo que estoy sintiendo. Estoy teniendo claridad sobre esa sensación. La hablo. Acuérdense, comunicar. Por eso hace un rato les decía que muchas veces cuando desde nuestra corporalidad o desde nuestra emoción cerramos, empieza la garganta a hacer esto. ¿Y qué es lo que desde la razón decimos? No, esos son los años. Es que ya uno con el paso de los años la garganta le falla. No, la garganta falla porque quiere hablar y tú no la dejas hablar. Cierras tu centro energético de la comunicación. Listo. El cuarto paso importante aquí es una petición clara y concreta. ¿Qué significa esto? Es proponer una acción específica que ayude a satisfacer la necesidad, la petición. ¿Por qué es importante? Porque una petición difusa no genera cambios, una concreta sí. Recordemos el ejemplo que hace un rato les ponía con Lenis. Si yo quiero flores, solicito las flores. Pilas con esto. Una cosa es que yo haga una petición, otra cosa es que yo espere que llenen mis expectativas. Pilas. Porque entonces, y esto es muy del rasgo femenino, él tiene que saber. No, nadie tiene que saber nada. Pilas. Nadie. Cuando yo me comunico con claridad frente a ti, puedo decirte, a mí me gusta esto, no me gusta esto, pero tengo que actuar desde mi coherencia. Venimos hablando todos estos días desde la coherencia. ¿Listo? Total, no estás en sus pensamientos. Incluso, Lenis, muchas veces ni la misma persona sabe cuál es su sentir. Entonces, ¿cómo? ¿Y eso qué es? Autoconocimiento. ¿Ven? Pero cuando yo tengo claridad, puedo hablar desde esa claridad. Sí, el hombre debe saber lo que piensa. Ujú. Y miren lo importante de esto. Cuando la mujer comprende la sutilidad que en su comunicación puede haber para que el hombre replique lo que ella espera, se vuelve una relación mágica. Deberíamos tener un curso de relaciones enfocadas en esto. Energía masculina y femenina, definitivamente. Miren, cuando una mujer aprende a comunicarse desde la coherencia, no hay falla en la lógica que esto tenga, porque estamos hablando con un interlocutor que va a escuchar y el que escucha va a poder hablarle al otro después. Brady, sí, a los hombres les cuesta expresar lo que sienten, pero pilas con esto. En la mayoría de los casos, cuando se expresan, la mujer con su insistencia en la comunicación hace que se vuelva a cerrar. Recordemos, en la mente y la evolución, el hombre es básico y simple. Esto no es malo, es bueno. Y el cerebro de la mujer es completamente diferente, es amplio, es multitarea. Pero muchas veces en esa multitarea olvidamos la presencia. Entonces miren que hay muchos elementos para aprender la mujer del hombre y viceversa. ¿Ven? Es súper importante esto. Entonces, cuando yo tengo claridad sobre la petición, dejo de decir, quiero que cambies tu actitud, esa es mi expectativa. Pero sí puedo decirte, podrías avisarme con un mensaje si vas a llegar tarde la próxima vez. Es decir, si ustedes leen solo los chulitos verdes que están en su pantalla, es un discurso de comunicación que va enfocado en construir, no en destruir. Yo construyo contigo cuando me dejaste plantada, pero te digo, ven, por favor, avísame. Yo podía haber hecho otra cosa, la próxima cuéntame. Pero si yo te ataco, tú te vas a atacar me vas a atacar el doble, porque es la forma en que nos vamos a proteger. Recordemos que todos tenemos heridas y desde nuestras heridas vamos a replicar y a responder. ¿Listo?
Vamos a hablar de un ejemplo cotidiano de esta comunicación. Listo. Entonces, ¿cómo hablaríamos habitualmente? Nunca me escuchas. ¿A alguien le han dicho esta expresión? Díganme por favor en el chat con un sí. Sí, sí, listo. ¿Cómo es el cambio de este tipo de comunicación? Uy, muchos sí, no pensé que iban a haber tantos. El nuevo cambio de esta comunicación, que definitivamente es el que va a sumar, que tiene que ver con la no violencia, es cuando hablo y revisas el teléfono, miren que ahí hay una observación, me siento ignorado o ignorada, ahí estoy contando mi sentimiento, porque necesito sentir que lo que digo importa, esa es mi necesidad y mi sentir. ¿Podrías dejar el teléfono mientras hablamos? Miren que esa es la petición. Miren la estructura tan sutil, pero entonces con el nunca me escuchas, literal me subí al ring de boxeo, me puse los guantes y empecé a dar golpes. ¿Ven? Pero si empiezo a tener esta ecuación tienen ahí subrayada, es importantísima, es de esas que uno puede hacer en una hoja para pegar en la nevera, para que todo el mundo la pueda empezar a ejecutar en la casa, porque puede cambiar el curso de cualquier tipo de relación. Miren esto, yo creo que ya se dio cuenta que estaba leyendo. Ejemplo, la novia le pide al novio que la acompañe a comprar unos zapatos. El novio, que es un hombre básico, la acompaña, pero luego se incomoda porque la novia quiere pasear por las tiendas del centro comercial. Cuando cambiamos el contexto y ella le dice desde el principio que quiere pasear por las tiendas del centro comercial, su mente básica ya se programa para y va a tener paz, porque él automáticamente puede decir, no, me lo pierdo, me pierdo la ida a 50 tiendas o hágale que, listo, hagámosle a las 50, pero hay claridad. Por eso les decía hace un rato que desde donde hago mi petición tengo que observar si es una pataleta o si es una comunicación consciente, madura y responsable. Pilas con esto. Hay conversaciones maduras de un niño de 8 años. Cuando un niño de 8 años le dice, mamá, papá, no me des tanta sopa, por favor, dame más arroz. Eso es una comunicación consciente, adulta, responsable, porque él observa lo que está pasando, muestra su sentimiento, cuenta su necesidad y hace su petición. Miren la simplicidad. Pero como seres humanos, adultos, heridos, unimos todo esto y decimos, a mí no me sirva eso que no me gusta, y me prefiero morir de hambre porque permito que mi ego se sobrepase por lo que yo estoy viviendo y experimentando. ¿Ven la importancia de esto? Creo que cuando estamos en este aprendizaje y nuestra pareja no quiere saber nada al respecto porque dice que le respete su manera de pensar diferente, Alexandra, tal cual, acuérdate lo que les he venido diciendo y es que no todas las personas están en el mismo nivel de aprendizaje. Y te voy a poner un ejemplo que yo siempre pongo en terapia y se los voy a poner así, para que me lo entiendan súper bien. Resulta que cuando estamos en cualquier proceso de la vida, ahí me excusan el momento de pausa técnica, pero se los tengo que explicar muy bien. Resulta que cuando estamos en cualquier momento o nivel de nuestra vida, podemos ser verdes, ¿cierto? Ven el color, ¿cierto? Respóndame porfa si me entienden el tema de los verdes. Listo, entonces, voy a poner el ejemplo. Paul es uno de estos verdes. Y resulta que él empieza este proceso de crecimiento y ha venido caminando en muchos cursos, seminarios, talleres, podcasts, lo que quieras poner. Y resulta que él ya empieza a transformar su realidad y se empieza a volver amarillo.
¿Ven? Hasta aquí me lo van entendiendo. ¿Qué pasa con Paul cuando empieza a ser amarillo y sigue en un mundo de verdes? Hay un punto en donde no me siento cómodo, así mi mundo fuera verde antes. Pilas con esto y aclaración, no significa que los verdes estén mal. Listo. Entonces, pero resulta que Paul ya tiene conversaciones, sentir y pensamiento diferente al mundo de verdes. ¿El qué mundo quiere encontrar? Un mundo de amarillos. Pues miren, ¿por qué se los traigo a colación así tipo pues colegio con los colores? Porque quiero que comprendan, creo que fue Alexandra lo que lo preguntó, ¿cierto? Quiero que comprendan que cuando Paul deja de sentirse verde, no está mal, porque él ya va a disfrutar más de estar en un mundo de amarillos. Pero, y ya les voy a explicar también un tema del pero aquí hay que entender algo. Si estos verdes aman a Paul y viceversa, tienen que comprender que Paul disfruta estar en unos ambientes distintos, así cambiemos. ¿Ven? ¿Por qué esto es importante? Porque esto se llama respeto y amor. Por eso hay relaciones que en algún punto decimos, chico, chica, vamos por caminos distintos. Y eso está perfecto, porque yo también desde el amor te puedo decir, hoy nos separamos. Incluso con la familia. Sí, yo soy la oveja negra, la oveja amarilla de la familia y ya no me siento en coherencia con esto, los amo, los respeto y los valoro y no me salgo del clan, pero entonces me excusan el ejemplo, ya no voy a ir todos los días a misa porque es que todos los días voy a meditar y voy a la naturaleza. Miren un ejemplo simple. Desde el respeto y el amor, ambos lo tienen que entender, pero el primero que lo tiene que entender, en el ejemplo, y Paul, me excusas que te cogí de ejemplo, Paul es el primero que se tiene que respetar a él mismo, porque él tiene que ser coherente con su cambio para poder seguir su camino. ¿Ven? Y otra aclaración, no significa que es que él subió de nivel y ellos no. Significa que en este contexto estoy ya no tan cómodo aquí y puedo alejarme. ¿Ven la importancia de entender esto? Yo siempre hablo de que cuando, exacto, mapa y territorio, cuando comprendemos quién estoy siendo y es autoconocimiento, puedo ser coherente conmigo, mi cuerpo va a seguir en coherencia, porque o si no, ¿qué le va a pasar a Paul aquí? Tos, gripa eterna, mantiene enfermo, se le bajan las defensas, le da de todo porque entonces ya le dicen que tiene que seguir yendo a misa y él ya no se siente cómodo, es un ejemplo. O le dicen que tiene que seguir comiendo carne y él ya no quiere, entonces se siente incómodo. Pero cuando él desde el amor pone límites, puede seguir compartiendo espacios sin tener que devolverse a su esencia anterior porque ya no es. ¿Listo? Esto para que lo tengan súper claro. Y ahorita les decía lo de la palabra pero. A mí me encanta hablar de la palabra pero porque la palabra pero tiene una connotación muy grande y es, hay que tenerle mucha claridad y sinceridad a cuando utilizamos esa palabra, súper cortica. Pero, Alexa, me encanta que lo hubieras comprendido de esa forma, porque entonces de esa forma, arregló seguido antes de contarles lo del pero, valida lo que él haga, valida lo tuyo y camina en esa individualidad de ambos. Listo, Alexa. ¿Qué pasa con la palabra pero? La palabra pero deja sin validez todo lo que se diga. Les voy a poner un ejemplo. Este día fue hermoso, compartimos súper bonito todo, la clase fue regia, hablamos muy bien, todos participaron, pero ninguno prendió la cámara. Qué berraquera. ¿Con qué se quedan del discurso que les acabo de decir? Con el final, ¿cierto? Exacto. ¿Por qué se quedan con el final? Porque resulta que el pero, siendo tan chiquito, borra, hagan de cuenta que fuera un corrector, un borrador, borra absolutamente todo. Recordemos en el campo empresarial, y esto le va a sonar a Lenis,
Cuando se va a despedir una persona, eres el mejor, como tú no hay ninguno, el mejor en nuestro equipo de trabajo, logramos unas metas buenísimas contigo, pero ya no te podemos renovar el contrato. Es decir, adornamos de más y no nos damos cuenta que una palabra tan pequeña borra absolutamente todo el contexto de lo que se quería decir. Miren que termina siendo una forma de comprender la comunicación que tenemos. Por eso es que muchas veces, no sé si en otros países aplica igual, que te dicen, te tengo dos noticias, la buena o la mala. Ahí mismo todo les cambió la cara. Y uno de una dice, ay no, deme la mala porque después la buena me va a ayudar un poquito. ¿Ven? Si cambiamos el contexto, vamos a recibir la comunicación como tenga que venir, porque muchas veces cuando nos programan de esa forma y nos dicen la noticia mala, comillas, ni siquiera era mala, pero nos estamos programando porque el otro es el que la asume como mala. ¿Listo? Ahora vamos a ver este ejercicio práctico. En este ejercicio práctico, que es la forma en que podemos traducir una conversación no violenta, tenemos que identificar primero cómo podemos construir una lista de frases conflictivas reales, como siempre llegas tarde, ¿cierto? Es claro, es que el NICS siempre estamos predispuestos, es la forma de protección, como la armadura. Ujú. Entonces, después de construir esa lista en la primera parte del ejercicio, conscientemente y utilizando nuestra corporalidad, vamos a empezar a traducirlas a este formato que hace un momento desarrollamos mucho más profundamente con los cuatro pasos, que tiene que ver con la comunicación no violenta. Es decir, es como empezar a traducir una creencia, pero desde una comunicación en donde pueda tener elementos que sumen y no que destruyan. Es súper importante tener presente eso, porque cuando la empiezo a traducir de formato, hagan de cuenta un traductor, puedo analizar, que es el tercer paso del ejercicio, conscientemente el impacto y el cambio que hace en nuestra corporalidad, en nuestra comunicación, incluso en el otro que nos está escuchando. ¿Ven? ¿Cómo ven este ejercicio? ¿Creen que es un ejercicio que podrían llegar a realizar o lo ven muy difícil de materializar? Maravilloso, Pau. Incluso se lo puedes enseñar a tu hija para que empiece a comprender cómo de un momento de un lenguaje conflictivo, porque muchas veces los utilizamos y no nos damos cuenta, lo podemos transformar. Y ahorita vimos una fórmula mediana que es muy poderosa, que puede servir muchísimo y que es simple también de realizar. Listo, hasta aquí. ¿Cómo vamos con esto? Para que pasemos al siguiente tema que vamos súper cogidos del día. Maravilloso. Total, Maggie, lo puedes utilizar con ella y le puedes enseñar ese ejemplo con esa ecuación para que sea mucho más simple de comprender. Ahora vamos a pasar al tercer tema, el rapport y la calibración en la programación neurolingüística. ¿Qué es eso del rapport? Yo creo que al principio más de uno le vi la cara de ¿qué es eso? Vamos a hablar de esto de una forma simple para que lo comprendan y vean la importancia que tiene. Esta es la conexión instantánea. Simple. Es crear sintonía y confianza con otra persona. ¿Se logra con qué? Con una postura similar, con un ritmo y tono parecidos y usando palabras que la otra persona utiliza. Se los voy a poner un ejemplo simple. Si tú estás hablando con un niño, digámoslo de esta forma para que me entiendan en el tema de la estatura, tú debes bajarte a la estatura de ese niño para tener una conversación de pares. Pilas con esto, no significa que dejes de tener tu investidura de padre, por decirlo de alguna manera, sino que estás generando un rapport real de conexión con él
comprendiendo a su nivel lo que está sucediendo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué es importante? Porque primero, tengo que ser consciente cómo me estoy comunicando. Segundo, tengo que darme cuenta desde qué herida y vacío lo estoy haciendo. Porque entonces automáticamente me doy cuenta, y esto pasa muchísimas veces, que te hablo hacia abajo porque es que yo sí sé. ¿Sí? Y en ese yo sí sé está hablando es mi ego, no una comunicación real, consciente y presente. Si yo quiero comunicarme contigo y tener una sintonía real, debo utilizar mi postura contigo. Debo darme cuenta, si tú estás hablando a la carrera y yo te empiezo a hablar súper despacio, no me voy a conectar contigo. Es como cuando alguien está trotando y tú le hablas despaciecito, el otro como que no te entiendo. Claro, estamos en niveles distintos, volvemos a lo mismo. Sintonicemos las radios en el mismo nivel. ¿Cómo las sintonizamos en el mismo nivel? Cuando entendemos exactamente por tu postura, la jerarquía, esa autoridad, pero acordémonos con esa variedad, en donde el otro comprenda que no lo estás atacando, en donde el otro entienda que incluso hasta tu tono se asemeja. ¿Por qué se asemeja? Porque estoy presente para ti. ¿Ven? Pues un ejemplo de esto es, si tu interlocutor habla pausado y con voz suave, igualas un poco tu ritmo y tu tono para generar conexión. Pero si el otro está gritando y yo intento comunicarme con él con un nivel bajo, no va a funcionar. No significa que tenga que gritar más alto que él, pero sí significa que si yo aumento 2 puntos mi voz, el otro va a escuchar mi cambio y va a empezar a haber una regulación. ¿Me entienden esta parte tan importante y fundamental en el tema de la comunicación? Me encanta. Ahora vamos a pasar a la calibración. ¿De qué hablamos en la calibración? Es la forma en que leemos el mapa emocional. Entonces, miren, antes de que lo avancemos, si nos estamos empezando a leer a nosotros mismos, va a ser mucho más fácil empezar a leer al otro. ¿Listo? Eso es como la premisa inicial. Entonces, esta calibración me permite observar los microcambios en la fisiología de la persona, la respiración, el color de la piel, las microexpresiones. Entonces recordemos algo, si tú estás hablando con una persona y esa persona se empieza a ruborizar, tú empiezas a darte cuenta, le dio pena, se sintió corchado, le dio vergüenza, pero empiezas a notarlo en el otro. Es decir, empiezas a calibrar porque automáticamente comprendes, esta persona no se siente bien, no voy a seguir desarrollando lo mismo porque puedo hundirla mucho más, necesito calibrar. Listo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para saber si está cómodo, si está aburrido, si está tenso, si está receptivo. ¿Ven? Pero si esa persona empieza a cerrarse y tú insistes, 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 ahí no hay nada de calibración. Ahí va a haber completamente una separación de lo que se está hablando. ¿Ven? Entonces, ¿qué es importante aquí que sigamos mirando? En ejemplos cotidianos, cuando notas que alguien empieza a mover el pie, por ejemplo, y se le nota nervioso cuando se está hablando de un tema específico, por ahí vi caras de, ¿ya han visto esto o lo han vivido? Ahí hay una interpretación de que hay incomodidad y tú logras empezar a suavizar la conversación. Entonces aquí hay dos líneas importantes. La puedo suavizar o teniendo incluso más información como la están recibiendo ustedes hoy, tengo en mi mano toda la sartén por el mango para hacer que el otro se sienta peor. Entonces miren la importancia de esta información, pero la sutilidad en que también puede ser utilizada de mala forma, de una forma que no sume. Claro, es que la pierna es una forma de evasión frente a algo, de ansiedad, de me quiero salir de esta realidad, me muevo. Porque de alguna forma, entonces, mira, importantísimo, observa cuando empieces a mover la pierna en dónde está tu mente.
porque probablemente tú puedes estar aquí sentado y estamos hablando, entonces sí, hay que ir a mercar y luego ir a hacer la vuelta y luego hay que ir a... Entonces, una cantidad de comandos y tu mente empieza, ay no, ¿qué es todo eso? Y empieza tu pie a moverse, porque inconscientemente te está protegiendo para sacarte, sustraerte de esa cantidad de información que no son tus comandos. Mira esto, no son tus comandos de movilización, entonces tu protección es, uy, no, me voy a distraer, muevo el pie. ¿Ves? Entonces, para la próxima, observa mucho tu cuerpo y pregúntate, ese es como el diario que hemos hablado en los días anteriores. Venga, momento, empecé a mover el pie, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué emoción apareció? Porque el comportamiento físico fue el movimiento del pie. Listo, para que lo tengas súper presente. ¿Qué vas a encontrar? Le vas a decir, ah, con razón, porque entonces cuando pase eso vas a ver que es la raíz que sucede en muchas otras circunstancias de tu vida. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar con todo el amor. Ahora vamos a hablar del ejercicio práctico que podemos utilizar de espejo y radar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importantísimo en esto? Practicarlo muchas veces. La práctica hace al maestro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero? Cuento algo trivial a otro. Por ejemplo, el desayuno. Ahí me quedó mal escrita esa palabra y me excusan. Cuento cómo fue el desayuno. Es algo simple, algo natural. No es algo súper importante, una cosa así elaboradísima. No, tú vas a contar cómo fue el desayuno. ¿Cuál es el segundo paso? El otro iguala la postura, el tono y el ritmo sin exagerar. Es decir, conscientemente vas a hacer un ejercicio con una persona cercana a ti, por ejemplo, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con tu secretaria, con alguien al mando en tu compañía para tener esa cercanía y ese rapport y que ambos empiecen a comprender en un ejercicio simple cómo logro calibrar con el otro. Por eso, pilas y aclaración. Por eso el tema del que se va a hablar es algo simple. Aquí no vamos a hablar de temas trascendentales. Aquí no vamos a hablar de que no sacaste la basura. Aquí no vamos a hablar de que nunca haces el desayuno. Aquí no vamos a hablar de cosas que puedan levantar susceptibilidades y generar un conflicto. Aquí vamos a hablar de una acción puntual. Vas a leer el comportamiento y la corporalidad del otro y tú la vas a igualar. Por eso se va a volver un juego, porque incluso el otro puede hacerlo de forma exagerada y tú vas a empezarlo a hacer desde esa manera igual para empezar a gestionar el tercer paso, que luego es cambia sutilmente algún aspecto y observa al otro si te está siguiendo en la conversación. Ahí es donde empiezas a calibrar. ¿Para qué es la calibración? Para que el otro empiece a notar dónde estás, como lo que les decía hace un momento. Si el otro está gritando, yo no voy a gritar como él, pero sí voy a subir dos rayitas a mi volumen y ahí empiezo a calibrar para que el otro empiece a disminuir su nivel. ¿Listo? Ese es el tercer paso. ¿Cuál viene a ser el cuarto paso? Cuando los roles se cambian. Es decir, conscientemente en el ejercicio, el primero que cuenta la historia pasa a ser el que la escuchó y viceversa, porque ambos están danzando frente a ese rapport y a esa calibración en la comunicación para lograr estar en igualdad. ¿Cómo ven el ejercicio? ¿Creen que lo podrían practicar con alguien en su casa o en su trabajo? Aclaración aquí. ¿Por qué es un ejercicio de mucha práctica? Porque resulta que a más práctica vas a empezar a leer tu cuerpo y vas a empezar a leer el cuerpo del otro. Y van a empezar incluso a tener una conexión mucho más profunda porque el otro no se va a sentir atacado. Por eso, volvemos al tema, va a ser un ejercicio con una conversación básica. ¿Listo? Entonces, este ejercicio, por favor, lo vamos a practicar un montón. ¿Por qué un montón?
porque de esta misma manera podemos construirnos a través de lo que esto va enseñando. ¿Listo? ¿Cómo ven hasta aquí este ejercicio? Chévere. ¿Lo conocían? Cuéntenme por favor si lo conocían. Sí, total, es que es una manera dentro del mundo de las ventas poder hacer que el otro esté a tu nivel, incluso lograr persuadirlo frente a una venta. Por eso, Pau, tal vez lo conocías en ese aspecto. La importancia de utilizarlo en el resto de roles de tu vida es que te permite generar esa conexión real con el otro. Eso es súper importante. Si queremos tener relaciones más profundas, tenemos que tener conversaciones reales y presentes. ¿Listo? Bueno. Evangelina, practicar un montón, me encanta. Esa práctica hacia el maestro. ¿Listo? Bueno, vamos con el tema 4, que es comunicación asertiva. Me imagino que esto lo han oído un montón, esta frase. Hoy la vamos a hablar desde una forma bien simple. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la asertividad? Es expresar lo que piensas, sientes, necesitas de manera pilas, directa, honesta y respetuosa. Es lo que hemos venido hablando todo el rato respecto al ejemplo de las flores. Entonces, soy directa, soy honesta, pero soy respetuosa frente a eso, porque es muy importante tenerlo claro, porque cuando sé que quiero, hago que pase. ¿Listo? Primera cosa. Segunda cosa, es completamente importante saber que si te lo quiero comunicar a ti, tengo que empezar por mí frente a lo que estoy experimentando. ¿Listo? Entonces, aquí que viene a ser muy importante, evitar los extremos. Pilas con esto. ¿Qué es evitar los extremos? Es no caer en la pasividad, que es ceder siempre, o no caer en la agresividad, que entonces sería todo lo contrario, que es imponerse, ni lo uno ni lo otro. Aquí en Colombia decimos, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. No sé si habían escuchado pronto ese dicho, esa expresión, esa forma en que desde esa simbología lo podemos traer a colación. No puedo ni a todo sí, ni a todo no desde una agresividad, porque ambos extremos van a ser viciosos y en todo este proceso de crecimiento humano y de autoconocimiento lo que vamos buscando es el balance, esa variedad en donde puedo evitar esos extremos y comportarme de una forma completamente diferente. Ay, ese me encanta, ni calvo ni con peluca, ¿y en qué país es? Y en Venezuela. Está bueno cilantro, pero no tanto. Ajá. Ni tan calvo ni dos pelucas. Venezuela también. Me encanta. No había escuchado eso. Muchas gracias. Bueno, entonces, aquí la pregunta viene a ser, ¿tu comunicación es asertiva o no lo está haciendo? ¿Está siendo más bien pasiva o más bien agresiva? Y esto es una pregunta muy consciente y presente entre ustedes, digo entre ustedes porque es usted con usted en esta respuesta de ¿estoy siendo pasivo o estoy siendo agresivo? Porque incluso podemos decir, no, 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 yo soy súper pasivo. Ah, sí, o sea que siempre está cediendo. Pilas con eso, porque tenemos que identificar en cuál de los extremos estamos, acuérdense, porque al identificarlo lo puedo gestionar. Si no lo identifico, no sé en dónde estoy y no me puedo seguir comportando frente a eso. ¿Listo? Importantísimo, Karina, si tienes ese balance, identificar en qué punto
puede salirse el balance para uno de los lados, porque muchas veces puede pasar que frente a las relaciones laborales, súper balanceado, familiares también, pero con pareja, como que me cuesta más. Entonces ahí es donde tenemos que poner el foco. Significa, en balance es perfecto, es maravilloso, es un regalo, pero cuando estoy en ese balance, ¿hacia dónde se me intenta ir la canoa? Por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando se me intenta ir para algún lado, ahí vengo a ver el aprendizaje para crecer frente a ese aprendizaje. Porque ¿cuál es la importancia de esto? Identificar cualquiera de los extremos para llegar a un punto medio y estando en un punto medio, seguir construyendo y trabajando para perdurar ese punto medio. Es muy, muy importante. Listo. Esta parte me encanta porque aquí venimos a hablar de un ejemplo cotidiano de asertividad. ¿Qué es importante en este ejemplo cotidiano? Primero, observes tu cuerpo, observes tus pensamientos y de esta manera escucha tu voz interior. Tres elementos. Observa tu cuerpo, tus pensamientos y escucha tu voz interior. Y ahí sí, entonces venimos a entender un comentario pasivo viene a ser, no importa, yo lo hago aunque no tenga tiempo. Ese es el pasivo. ¿Cuál es el agresivo? Yo no voy a hacer eso, búscate a otro. ¿Cuál es el asertivo? En este momento no puedo hacerlo porque ya tengo otras tareas. Podemos buscar otra solución. Miren el cambio completamente en esta forma de ser asertivo, porque entonces el pasivo sigue cargándose a cuestas todas las responsabilidades cuando se las piden, no pone límites, o sea que está flaqueando en su amor propio. El agresivo reacciona, que ya venimos hablando del tema, y el asertivo observa el panorama y al observarlo gestiona y busca una probable solución. Hasta ahí me van siguiendo con este ejemplo. ¿Cuál creen que es más fácil para ustedes? ¿En cuál están ustedes? Los leo. Asertivo, asertivo. Escuchas tu voz interior. Pasivo, pasivo con frecuencia. Depende de la situación. Entonces, lo importante que es, dependiendo de la situación en que esté, observo cómo se siente mi cuerpo. Fernando, maravilloso que también digas tengo los tres, sí, entonces identifico en dónde tengo los tres. Cuando estoy siendo pasivo, ¿qué me genera ser pasivo? Y les voy a poner un ejemplo. Puede que sea pasivo frente a las relaciones de pareja porque siento que me van a dejar. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si estoy sintiendo ese movimiento en mí, ahí puedo empezarlo a gestionar desde un cambio que me haga sumar a mi proceso. Lo mismo aplica para el agresivo. Incluso esto se vuelve lo mismo, un juego de aprendizaje, enseñar, error, hacerle, poner, calibrar y organizar, porque la asertividad es un ejercicio constante y práctico. Entonces, vas a llegar a la asertividad cuando la pongas en práctica. Listo. Aquí les quiero proponer un ejercicio práctico para reescribir un guión asertivo referente a cualquier circunstancia que vivamos. ¿Ven? Entonces, ¿para qué se reescribe un guión? Para organizar la dinámica que se está trabajando frente a una situación puntual. ¿Ven? Entonces, ¿cómo empieza el ejercicio? Piensa en una situación donde te costó decir lo que querías. Y este ejercicio quiero que lo hagamos en este momento. ¿Por qué quiero que lo hagamos? Porque quiero que conscientemente pensemos en una situación que en los últimos días
les esté pasando, les haya pasado. Fernando, antes de darte el ejemplo, quiero que intentemos pensar en una situación que te costó decir en el último tiempo. Alguien que se le ocurra una y nos la comparta en el chat, por favor, porque quiero que en este momento hagamos el ejercicio a la par. O sea, quiero que desarrollemos este ejercicio de una forma consciente para que miren cómo se realiza. ¿Quieren que lo hagamos escribiendo por el chat o quieren que lo hagamos dándoles la palabra? Lo que pasa es que si les doy la palabra nos toca ser súper concretos en lo que vamos a hablar porque nos falta todavía un poquito de tema. Aquí están hablando de terminar una relación de pareja, pedirle algo concreto a mi hijo, como que bajara el reciclaje, y lo hice fue decirlo con una indirecta. Ujú, ujú. Aldo, qué bueno que lo compartes porque tal cual esa es la dinámica, comprender algo que nos costó decir. Omara, exactamente de esto es de lo que estamos hablando. Cuando identificamos una situación en la que hubo una dificultad para comunicarnos, tenemos que darnos cuenta desde dónde nos está costando esa situación. Listo, entonces, volvemos a lo mismo. Hay que vincular la corporalidad, hay que vincular el sentir y hay que darnos cuenta de qué nos está generando. Entonces, escriban en su cuaderno quienes lo estén llevando a la par esa situación que les costó decir. Vamos a utilizar, si les parece, el ejemplo que nos puso Omara, que alquilaron su casa de soltera, ella no estaba de acuerdo, su esposo la alquiló y ella se quedó callada, ¿cierto? Entonces, miren, yo ahí invitaría a Omar a que observe qué le pasó a su cuerpo después de esa situación. ¿Listo? Entonces, vas a escribir la situación tal como ocurrió. Entonces, desde la forma más descriptiva, lo vas a escribir en tu cuaderno, ¿cierto? ¿Qué pasaría si fuéramos a reescribir esa misma situación, pero con una respuesta asertiva? ¿Cómo se les ocurre que podría hacerse? ¿A alguien se le ocurre cómo reescribirla? Es decir, ¿cómo vamos a reescribir una respuesta asertiva si esto me generó una cantidad de movimientos y hasta me cerró mi garganta? Me pudo haber generado rabia, me pudo haber generado frustración, incomodidad y demás. Pero cuando logro escribirla tal como ocurrió, podríamos identificar en una práctica consciente cómo esto podría ser asertivo de alguna manera. Ujú. ¿Qué les parece? Omara, no sé si pueda abrir su micrófono y Paul también abrir su micrófono. Si les parece, hacemos el ejercicio
en vivo. Pues esto suena un poco charro, pero si hacemos el ejercicio de una forma consciente para que Omara pueda contarnos lo que vivió, cómo lo vivió, literal estaría, pensó en la situación y la va a describir tal como ocurrió y Paul le ayudaría a reescribir esa, esa visual que ella le está contando para poder cambiar el contexto de lo que se está viviendo y de esta forma se puede empezar a reforzar la confianza porque ahí Omara va a poder descubrir cuál es la emoción que esto le genera y puede empezar a hacer una transformación. Omara tiene posibilidad de encender el micrófono. Que no la veo por aquí en el chat. Me perdió. Omara, listo. Te escuchamos. ¿Puedes encender tu video, por favor? Omara, listo. Te vemos pero no te escucho. Ahora sí. Hola, Oh, buenas noches. hola, ¿cómo estás? Y ahora Paul con su audio, por favor. Me cuentan todos y los ven, por favor. Hola, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, entonces, bienvenidos. Los presento y me presento, pues porque nunca hemos hablado. Bienvenidos a este espacio y muchas gracias por permitir abrirlo de esta manera, porque ¿cuál es la idea? Que Omar observe su sensación corporal, su cuerpo, y Paul le ayude a hacer un espejo frente a lo que ella va experimentando, mientras todos vamos observando desde la amabilidad y el respeto, porque les garantizo que este ejercicio les va a mover las fibras a más de uno. Listo. Entonces, vamos a empezar el ejercicio. Omar ya pensó en la situación. Listo. Ahora te pedimos que la describas tal como ocurrió. O sea, así con pelos y señales como se diría en Colombia. Cuéntanos cómo sucedió y yo le voy a pedir a Paul que observe mucho su corporalidad, cómo va hablando, cómo ella nos va contando lo que sucedió para que luego Paul le ayude. Y me excusas, ¿es Paul o Paul? Paul, con acento en la Paul. U. Ujú. Toda la clase te dije mal el nombre, perdón. No te preocupes. Paul, entonces tú la vas a escuchar y luego en ese tercer paso le vas a ayudar a reescribir esa respuesta desde una forma asertiva. ¿Listo? Entonces, Omara, estamos en tus manos, te escuchamos. Sí, bueno, la situación fue que mi esposo así sin previo aviso, me dijo, llegó, alquilé la casa y allí yo tenía pensado que allí es mi taller, pues de ayudar a hacer mis cosas solas en la intimidad, de preparar mis yogures, mis tortas, mi tranquilidad. Y mi sorpresa es que ya venía trabajando en esa casa hace como 2 semanas. Mi sorpresa es que él llega, esta semana la alquilé, wow, yo me quedé, no dije ni sí ni no y me quedé callada. Y entonces me dio frustración, rabia, la garganta se me trancó, no pude decir que no. No dormí esa noche porque, sabes, pensando en por qué no expresé lo que estaba sintiendo, porque siento que con lo que estás explicando, que si soy una persona que para que los demás se sientan bien, siempre estoy cediendo. Y entonces yo me estoy colocando en un tercer plano. Entonces cuando veo esta situación, yo digo, no, esto no es lo correcto, no debió ser, no debe suceder de esa manera. Pero ya los sentimientos se movieron, pues la situación fue, me disparó todas las emociones tremendamente. Entonces, no sé, a raíz de que estás hablando de la comunicación asertiva, hoy día digo, bueno, fuera sido mejor que hubiera dicho no por lo que yo estoy sintiendo, por lo que yo quería o lo que quiero lograr en mi espacio. Entonces, Paul, ahora en tus manos.
Paul, perdón. Ok, Ahora en tus ok, manos y ya después intervengo yo. perfecto. Entonces, la respuesta asertiva, desde mi punto de vista, sería, mira, me siento frustrada, tengo ira, tengo una serie de cantidad de emociones eh, negativas que no puedo manejar bien, porque dispusiste de un espacio, el cual era mi espacio de trabajo, donde yo tenía mi taller de productividad, de emprendimiento, y me has dejado, o sea, no, totalmente cero a la izquierda. O sea, siento mucha frustración, rabia, debiste haberme preguntado antes, tomado en cuenta, haberme tomado en cuenta antes de tomar una decisión que me involucraba directamente. Mira, mira, Omara, esas palabras que él te está compartiendo, que son muy probablemente las que aparecieron posterior en tu mente a lo que sucedió. ¿Cuál es la primera invitación? Entonces, puedo reescribir lo sucedido desde una asertividad cuando comprendo que mi cuerpo incluso me está diciendo que por ahí no es. ¿Ves? ¿Por qué te está diciendo que por ahí no es? Mira que se te atrancó la garganta, no dormiste esa noche, ¿ves? Incluso desde un ejercicio terapéutico dijiste es que yo siempre complazco a todos, pues siempre que todos estén bien y de último yo. Ese puntico del ejercicio te permite transformar esa asertividad para trabajar en ti. Es decir, mira las palabras que Paul te dijo, te puedo manifestar esto, puedo ser transparente y decírtelo. Porque incluso, mira, aquí nos comparten en el chat, nos dicen, podemos hablar con respecto a la casa. Tú lo estás invitando a que se vincule a una nueva conversación a tu pareja. ¿Qué te llevó a tomar la iniciativa de alquilar mi casa de soltera? Se lo estás preguntando. Mira que no estás atacando, no estás levantando más conflicto, estás desde una conversación tranquila. Sabes que podemos tomar acuerdos ambos, le estás recordando algo que probablemente el otro olvidó, que sería importante. Desde esa empatía sin exceso, preguntar siempre qué te motivó a hacer eso. Porque si tú respondes en automático, vas a decir, ah, no, mire, ¿cómo así? ¿Y usted por qué hizo? Ta, 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 y se va a generar un conflicto más grande. Pero si yo empiezo a responder desde una forma asertiva, respetándome y siendo coherente, podré llevar desde una conversación diferente este discurso para que tú tengas paz y el otro comprenda la otra dinámica que tú estás viviendo, porque es que es importante algo también. Si tú conoces qué lo motivó a él, probablemente sea algo que incluso tú dijiste en algún punto y él lo asumió y creyó haber ayudado con su actuar. Mira que esa parte es importante de comprender, pero no podemos llegar a ella sin saber qué motivó al otro en su actuar. Por eso es tan importante la comunicación. Por eso es tan importante cuando te digo que hice algo, conocer el motivo que te llevó para. Listo. ¿Cómo ven Sí. esta dinámica de este ejercicio llevado desde esta manera? Solución de Me parece conflictos. excelente. Omara, ¿cómo sientes escucharlo en una voz de una persona diferente? No, me pareció excelente porque lo vi, era lo que yo quería, o fue lo que pensé posteriormente, y me hace como el espejo. Paul me hace el espejo, que era lo que yo quería transmitir en el momento, pero no lo hice. Entonces, ya escucharlo me hace consciente y ya sé que desde qué punto tengo yo que transmitir mi comunicación. Ujú. Me encanta eso. Muchísimas gracias a los dos porque me ayudaron con este ejercicio así tan a quemarropa que los cogí a los dos, pero es el hecho de que comprendamos que este tipo de conversaciones se pueden llegar a tener. Muchas veces en este tipo de espacios
lo que podemos generar son lazos desde esa tranquilidad y transparencia sin sentir un ataque. ¿Cuál es el ataque? Si yo voy a decir, ¿qué me van a decir? No, no, venga, espere, yo mejor no digo y guardamos silencio. Pero cuando empezamos a poner límites y a hablar desde la paz y la tranquilidad, vamos a tener resultados completamente diferentes frente a lo que estamos viviendo. Listo, entonces, Omara, invitación gigante, sigue observando tu cuerpo porque tu cuerpo siempre te habla. ¿Ves? Y al hablarle hay que ponerle atención. Yo siempre lo expreso de esta forma, cuando tú no le pones atención a tu cuerpo y a lo que va pasando en tu realidad, la vida te acorrala hasta que te lleva contra la pared. Y cuando te acorrala, ahí es cuando vienen enfermedades mucho más complejas, situaciones y accidentes incluso que te generas y muchos conflictos que no gestionaste y pudiste haber gestionado previamente, pero no lo hiciste. Entonces, ahí te dejo ese tipcito para que le sigas poniendo atención a tu cuerpo y para que te preguntes también en tu intimidad a tu sabia, no sé si estuviste ayer en la clase, y a los demás, Sí. le preguntes a esa sabia interior que tienes para decirme frente al silencio que guardo con mi esposo. Punto. Pregunta sutil, suave, contundente con tu sabia. Que puede que en principio no responda, pero va a llegar el punto en que te va a decir por esto, 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 esto y esto. Y tú vas a decir, yo por qué no te había escuchado, que es a ti misma. Listo. Listo. Les Gracias. agradezco mucho a los dos por esta participación y Gracias. vamos a seguir entonces con lo que nos queda de clase para darle la palabra a otros compañeros que tienen la manito levantada y vayamos terminando esta clase que sé que es un viernes, que la semana fue difícil de trabajo, de preocupaciones y movimiento para que puedan descansar. Listo. Entonces, este ejercicio lo pueden seguir aplicando en su día a día. Importantísimo, si lo aplican y utilizan una persona, tratemos de buscar una persona que pueda tener un nivel de, no indiferencia, pero sí de lejanía frente a la situación puntual. Es decir, si vas a tomar y a contar una situación, mira a quién se la cuentas para que no tenga todos sus juicios de valor frente a la comunicación que van a tener. Es decir, háblalo con alguien más neutral. ¿Ven? ¿Por qué con alguien más neutral? Porque exactamente en el ejercicio como lo hicimos, probablemente Paul no conoció a Omara y le dio su concepto frente a una situación para que la reescriba de una forma diferente. ¿Eso qué le refuerza en ella? Su confianza. Porque literal empieza a ser su espejo a decir, sí, claro, es que incluso era lo que yo quería decir. Listo. Entonces, un recordatorio importantísimo de todo lo que hemos compartido el día de hoy. La empatía más la escucha activa es igual a la base de toda la comunicación afectiva y efectiva. ¿Por qué? Porque si quiero tener claridad sobre una comunicación que realmente sume, tengo que tener presente la empatía y la escucha activa. Y recuerden que la escucha activa tiene muchos componentes adicionales a creer que solo es el oído. Hay que tener claridad sobre cuántas veces en el día lanzamos juicios. ¿Ven? Y estos juicios que lanzamos, ¿desde dónde los lanzamos? Siempre se van a lanzar desde una protección. ¿A qué? A nosotros mismos. Entonces es más simple cuando yo señalo que cuando cambio la dirección y observo que lo que estoy viendo afuera es un reflejo total mío. La clase de mañana va a estar regia, porque vamos a hablar de esto específicamente. Vamos a hablar de cómo el otro termina siendo más que un espejo, incluso el que más hace ruido es el que más enseña y vamos a tener tips, herramientas. La clase de mañana es bien revolcadorcita también. ¿Listo? Bueno, y adicional, quiero que recuerden que la práctica en esa conversación no violenta, el rapport y la asertividad hacen que se transformen las relaciones, porque va a haber una conexión mucho más cercana,
porque va a haber una forma mucho más ahí de presencia. Y en esa cercanía es cuando entendemos cómo estamos generando vínculos con los otros. Recordemos que relaciones son todas las relaciones que tienes con tus vecinos, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con el portero, con el desconocido en la fila del banco. Todo termina siendo una relación que puede transformarme. ¿Cómo me estoy comunicando? Y todo esto, si lo fuéramos a concluir básicamente en una palabra, podríamos decir que esto se genera a través de la presencia. Una palabra no tan grande, probablemente no tan rimbombante, pero sí indispensable en nuestra vida y más en la vida de afán que tenemos en los últimos tiempos. Cuando tenemos presencia podemos practicar conscientemente siendo presentes de cómo nos estamos refiriendo, si estamos hablando desde la paz o desde el conflicto, si estamos llegando a esa asertividad y a esa conexión con el otro, y ahí vamos a tener relaciones diferentes. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo quieres comunicarte desde hoy? ¿Quieres darte el permiso de empezar a tener conversaciones donde te transformes tú y a través de tu transformación puedas ver al otro desde una forma distinta? Es importantísimo que lo miremos, porque cuando, acuérdense, cuando lo vemos, no lo desvemos. Entonces, si veo lo que quiero, voy a trabajar, a transformar mi realidad para que pase. Y de esa forma voy a empezarme a comunicar. Y aquí, ¿qué le sumaría a esta ecuación? Que si vamos dando 5 pasos, si vamos súper bien en nuestra asertividad, efectividad y demás, y nos devolvemos 15 pasos, no digamos, ay, si ve ese curso, lo boté a la basura porque no aprendí. No, si me devolví 15 pasos, miremos 15 oportunidades para volver a transformar. Y ahí nos acordamos de la resiliencia. Y nos acordamos que de pronto nos devolvimos 15 pasos para ver 15 nuevas alternativas frente a una realidad que ya había vivido. Listo. Antes de que pasemos de diapositiva, entonces, mañana, sábado, tenemos clase a las 8 de la mañana, hora Colombia. ¿Listo? 8 a.m. hora Colombia. El domingo no tenemos clase. Domingo no. Lunes festivo sí tenemos clase en la noche. ¿Listo? Igual saben que si no pueden asistir a la clase, pues va a quedar grabada, la van a tener cargada en el sistema, pero pues la idea es que puedan asistir porque pasamos muy bueno en las clases. Nos reímos por lo menos un montón y aprendemos un montón también. Bueno, entonces, ya terminando estos avisos parroquiales, quiero que recuerden, por favor, esta super frase. Y es, cuando aprendemos a escuchar con empatía y a hablar con respeto, las palabras se convierten en puentes, no en muros. ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Muros que nos separen y nos alejen de las personas que están en nuestra vida? ¿Incluso de los desconocidos que nos pueden enseñar? ¿O queremos puentes que nos acerquen y nos ayuden a transformarnos? Incluso aquí traería algo similar a lo que María Angélica nos contó hace un rato en el momento de la pandemia, esa necesidad de la cercanía. Y si se dan la oportunidad y la posibilidad de aprender incluso del extraño, derribando el muro en una fila en el supermercado, en una fila en un banco, en cualquier lugar, se van a dar cuenta que esa persona está frente a usted para ayudarle a transformar su vida. Así la interacción sea por 5 o 10 minutos, se van a dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué queremos? ¿Puentes o queremos muros? Hacerlo súper consciente, porque desde ahí podemos trabajar en lo que queremos que pase. Listo. Entonces, para ya terminar, nos falta solo una presentación. Pau tiene la mano levantada, cuéntanos por fin unos minuticos corticos que ya vamos a ir cerrando. Creo que ya puedes activar tu audio. Sí, también algo como puntual. Em, pues si bien es cierto, yo siento que cada persona que está como en su proceso
digamos, de crecimiento personal, en mi caso, que ya llevo como, pues la verdad, la pandemia fue maravillosa porque ahí fue donde empecé como todo este cuento, pero siempre va a llegar algo nuevo, Ujú. ¿sí? Entonces me parece muy chévere. Esto, por ejemplo, ayer cuando me salí así como tan abruptamente de la clase, ayer pasó de todo con mi hija. Se cayó de las escaleras, se machucó con el dedo en la puerta. Antes de eso, entrar a la casa, estaba montando bicicleta y se aporrió. No, eso pasó de todo, eso fue un escándalo, gritó. No, o sea, yo estaba como, Dios mío, y mi esposo estaba, se aficionado al fútbol, entonces estaba viendo un partido, el Pereira. No, eso fue una locura de todo. Pero post a eso aplicando pues todo lo que pasó acá en clase, fue hermoso porque siento que como a nivel hogar se han mejorado muchos temas de comunicación. ¿Sí? O sea, yo llevo con mi pareja 13 años en los cuales pues donde cuando empecé a trabajar en mí pues cambiaron muchas cosas. El ejemplo cuando hacías de los marcadores verde y amarillo, uff. Ya los iba a coger. Sí, fue espectacular porque es que me sentí así identificada. Llegó un momento dentro de nuestras conversaciones que después de 13 años, desde hace 2 meses para acá, tuvimos la primera conversación donde él hablaba y habló lo que tenía que hablar y yo hablé lo que tenía que hablar en momentos de silencio total, sin juzgarnos, sin decirnos nada. Y la comunicación fue como asertiva, lo que dices tú, claro, en el trabajo, en la oficina, en el colegio somos seres de luz, sí, pero cuando estamos en la casa, las sombras, las cosas no. Entonces, esto ha complementado mi formación muchísimo, me siento muy agradecida con la corporación y con Nata por ese proceso. Y ayer el vivo ejemplo, o sea, lo que yo les dije, esto es teórico práctico, me voy a ir a mirar a ver qué pasó. Y fue tan hermoso porque, claro, fue un aprendizaje para todos. Mi amor, mira, hay que estar en presencia. ¿Cómo vas a abrir la puerta y no sabes dónde metes los deditos? Mira, yo no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, pues eso era como mi intervención. También hice el ejercicio de contarle a otra persona que es totalmente imparcial por un tránsito de emoción de algo que se comentó en un grupo, que donde yo estaba liderando, pero fue terrible para mí. Y a la final dijo esas palabras que tú estabas diciendo ahorita. Claro, es que desde el amor, ya vemos a las personas desde el amor, ¿sí? Y pues también las vemos desde nuestras heridas. Claro, lo mismo, o sea, la cabeza y el corazón, ya, o sea, o mi alma, no sé, fue espectacular y eso era lo que quería compartirles a los compañeros. Muchas gracias. Ay, Pau, muchísimas gracias a ti. ¿Qué le sumaría a esto? Yo siempre hablo que la luz es una realidad en nosotros, pero la oscuridad también. Cuando integramos ambas y a ambas las vemos con amor, podemos tener conversaciones más pausadas, más tranquilas, más sin el juicio, porque de la misma forma que yo tengo heridas y las quiero desquitar contigo, pareja, hijo, quien seas, tú también las tienes. Eso es amor y es empatía. Entonces, muchas gracias por lo que compartiste, porque sé que muchos le dan eco y a muchos les resuena de la misma manera. Eh, Les repito que este tipo de clases se han dado cuenta que son muy diferentes a las clases convencionales y la idea es que materialicen y lleven a la práctica desde la simplicidad hasta lo más complejo. Cuando lo haces en lo simple es como si fueras escalando, 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 escalando hasta que lo ves de formas distintas. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo. Ya saben que mis redes sociales, para quienes no me sigan, me encuentran en Instagram. Yo les respondo cuando me escriben, a veces me demoro un tricito, pero ahí estoy. En lo que les pueda sumar siempre con todo mi amor. Recuerden, esto es solo una partecita de lo que día a día van a seguir experimentando y llevando a su vida en el resto de cosas que vayan aplicando. Entonces, reciban esto, mírenlo, no lo juzguen, pero no me crean completamente todo, porque de alguna manera lo que en algún punto les va a dar sentido lo pueden ir modificando en otro y les va a dar más sentido. Entonces aquí tienen herramientas para que ustedes mismos pulan y sigamos disfrutando esta aventura de crecer entre todos. Listo, entonces vuelvo y les recuerdo, mañana 8 de la mañana, hora Colombia, y el
El domingo no, y el lunes sí, a las 6 de la tarde, hora Colombia, igualito. Ya casi vamos terminando nuestro diplomado y espero que nos veamos en muchos otros espacios. Que tengan una hermosísima noche. Les agradezco muchísimo por estar, por su participación y por quedarse aquí hasta el final. ¿Listo?